Queridos hermanos y hermanas, qué alegría poder compartir este día con cada uno de nuestros hermanos que hoy se acercan por primera vez al sacramento fontal, a la Eucaristía. Hoy reciben el pan vivo bajado del cielo, hoy reciben a Jesucristo, recordando las preciosas frases del Señor: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hoy ustedes, queridos hermanos que realizan la primera comunión, hoy ustedes comienzan a ser parte de esa vida eterna en el Señor. Hoy ustedes comienzan a ser parte de esa vida nueva en Cristo, porque hoy ustedes, a través de la Eucaristía, a través de Cristo, quieren decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, me quiero unir a tu proyecto de salvación, y yo quiero ser parte de esa salvación. Hoy ustedes entonces también profesan como debe de profesar un cristiano su fe, comulgando al Señor, porque es en la comunión donde se da como tal la síntesis de nuestra fe. Yo puedo decir allá afuera creo en Cristo, pero si no comulgo, es mentira que creo en Cristo. El momento en que yo profeso verdaderamente que creo en el Señor es el momento en que yo comulgo al Señor, porque es allí donde estoy aceptando de que Él es el Rey del universo, como nos dice el Salmo de hoy. Él es el Rey del universo. Es a Él que debemos de aplaudir todos los pueblos. Es a Él que nosotros debemos de aclamarle cada día llenos de gozo y de alegría, porque para nosotros los cristianos Él es el motivo de nuestra felicidad completa, felicidad que comienza aquí en la tierra, porque como dice el Salmo, verdaderamente el Señor Jesús es el Rey del universo. Por lo tanto, cantemos con alegría, cantemos con gozo, aclamémosle, alabémosle, porque Él viene para cada uno de nosotros para darnos salvación. Y hoy ustedes, queridos hermanos adultos que van a recibir al Señor, pues se darán cuenta lo importante que es el Señor para cada uno de nosotros, sobre todo cuando le comulgamos en su cuerpo y en su sangre. En los textos de hoy nos entramos en la cuarta lección. Recordemos que el Señor lo que ha venido a este mundo a realizar es, además de salvarnos, es a formar comunidades, y las lecturas de este día nos sitúan sobre todo en la comunidad pascual, una comunidad sumergida junto con Jesús en las profundidades del Padre. El Señor Jesús en el Evangelio de hoy nos da a conocer que todo viene del Padre, pero que todo nuevamente va al Padre. Y ese volver al Padre para nosotros los cristianos lo concretizamos en el momento en que comulgamos a Jesús Eucaristía. En esta enseñanza de hoy, Jesús destaca el acontecimiento principal de un cristiano, el acontecimiento de la resurrección, porque este acontecimiento no se da fuera de nuestra relación con el Padre. Si tocara tomar un punto esencial es: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para la salvación de todos. Ese es como el resumen de lo que nosotros podemos aprender en este día como comunidad, ahora post-pascual. Hasta este momento, Jesús se ha detenido en la exposición del significado de su muerte y resurrección para la relación entre Él y sus discípulos, siempre sobre el plano emocional, reconduciendo todo su origen y su meta. Ahora el Señor da un paso central y esencial que cada día nosotros también debemos de tener en nuestro corazón. ¿Cuál es ese paso? Pues su mirada sale del mundo interno de su comunidad discipular y se posa en el origen y meta de todo. Origen y meta de todo. ¿Quién es el origen y meta de todo? Pues es el Padre. El Padre, porque el proyecto de salvación es nacido del corazón del Padre, porque la fuente del amor es el Padre. Jesús, en este día, en el Evangelio, les muestra a sus discípulos lo que significará para ellos el encuentro con el resucitado, desde la perspectiva de su relación con el Padre. Entonces anunciará, dice el Evangelio, abiertamente al Padre: ya no les hablaré en parábolas, sino con toda claridad, os hablaré acerca del Padre. Ellos orarán al Padre en su nombre y el Padre responderá a sus peticiones. Lo que le pidáis al Padre, os lo daré en mi nombre. Qué precioso entonces este texto,
que nos muestra cómo debe de ser la relación de nosotros como cristianos con el Padre, porque es al Padre al que nosotros debemos de pedirle cada día, es al Padre. Recordemos que Jesús es el intermediario para nuestra salvación, pero es el intermediario entre nosotros y Dios Padre, porque el Señor siempre nos lleva al Padre, y por eso nos dice: sean perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto. De esta manera, queridos hermanos y hermanas, la obra de Jesús de vincular el cielo con la tierra, de hacer conocer el rostro del Padre y establecer una relación más profunda con Él, llegará a su conclusión en la resurrección. Salí del Padre, dice el Evangelio, y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y vuelvo al Padre, porque nuestra meta cada día debe de ser ir al Padre, y para ello nosotros debemos de tener mucha fe, porque solo es en la fe que nosotros vamos a alcanzar la santidad, esa santidad que nos hace llegar a ese buen puerto que es el reino de Dios. Vemos entonces bien marcado lo que el Señor quiere darnos a conocer en este día. Nos quiere revelar al Padre. En otras palabras, la revelación definitiva del Padre. Jesús en el Evangelio de hoy no desea otra cosa que conducir a nosotros como discípulos al Padre. Con su resurrección, todo este esfuerzo va a adquirir una nueva calidad. Lo anunciará y nosotros también debemos de anunciarlo abiertamente. No lo hará con discursos de revelación, sino por medio del encuentro con el Señor resucitado. En Él tendrá una nueva imagen el Padre. Y ahora nosotros, nuestra relación con el Padre directamente se da por medio del Hijo. Y nosotros nos encontramos con el Hijo a través de los dos manjares que tenemos, que al final se convierten en uno solo: el manjar de la palabra y el manjar de la Eucaristía. Es allí donde entramos en el encuentro pleno con el Señor. Pero para recibirle en este manjar debemos de tener fe, porque para recibir al Señor debemos de tener fe. Si no tenemos fe, va a ser difícil, aunque comulguemos, que nos encontremos con Jesús o que sintamos la presencia de Jesús. Pero para ello debemos de tener fe, y mucha fe. Esta es la manifestación entonces prometida, la resurrección, repetidamente en el Evangelio. De la misma forma que las obras demuestran que Jesús sostiene una relación única y particular con el Padre, la resurrección, la gran obra del Padre hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros, pondrá en evidencia el vínculo profundo que hay entre nosotros y Dios, porque es a través del acontecimiento de la resurrección que la vida en Cristo nace para cada uno de nosotros, que es posible decir que hay vida eterna, que es posible decir que tenemos un Rey del universo. Por lo tanto, con el acontecimiento de la resurrección se abren totalmente las puertas del cielo para cada uno de nosotros. Pero la resurrección, donde nosotros la profesamos, como dije al principio, es en el momento en que nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordemos que en cada Eucaristía se hace presente el misterio pascual, y el misterio pascual es pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En otras palabras, es el mismo Cristo, Eucaristía. Es el mismo Cristo, Eucaristía. Queridos hermanos, la fe y el amor a Jesús entonces nos abren al amor y al gozo del Padre, porque ha venido del Padre al mundo y a Él retorna. Por lo tanto, el Señor hoy nos expresa que cada uno de nosotros debe de conocer la revelación del Padre que se da en la resurrección del Hijo. Y también nos recuerda el Señor que todas nuestras oraciones deben ir dirigidas siempre al Padre. Por lo tanto, Jesús sintetiza en el Evangelio de hoy la obra de redención, la obra salvadora del Padre, el proyecto de salvación del Padre hacia la humanidad. Jesús hace la síntesis de su obra en el mundo a partir de la descripción del doble movimiento de venida y regreso al Padre. Dice el Señor: salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre.
En una sola mirada, Jesús abraza su camino entero. Es a partir de este horizonte que hay que entenderlo todo. Jesús se va porque su patria es el Padre. Su estadía en el mundo es pasajera y su amistad con los discípulos es apenas el comienzo de una relación que se prolongará más allá de la muerte. El sentido de su venida entonces al mundo es el Padre que da a conocer su rostro amoroso, abriéndole a todo el mundo el camino del acceso a ese amor transformador que sacia el corazón. Pues sí, queridos hermanos, Jesús regresa al Padre, pero no regresa solo. Todos los que lo aman y creen en Él serán acogidos por el Padre en su casa. Por eso revisemos en este día cómo está nuestra amistad con el Señor Jesús. ¿Cómo está nuestra cercanía con el Señor Jesús? ¿Cómo voy respondiendo al Señor Jesús? ¿Lo hago verdaderamente con la fe y el amor que nos abre verdaderamente al amor de Jesús? Porque Jesús regresa al Padre, pero no quiere irse solo. El Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros debemos de unirnos a su plan de salvación, a su voluntad. Pidamos entonces, queridos hermanos y hermanas, al Señor que nos siga animando, que nos siga enviando su Espíritu Santo para que cada día podamos acercarnos y podamos conocer más el misterio de salvación. Y preguntémonos también en nuestro interior, ¿por qué la resurrección de Jesús es la revelación plena de Dios Padre? Creo que esa respuesta nosotros la tenemos clara, porque el amor del Padre es tan grande que quiere que todos nosotros nos salvemos. Y ahora bien, ¿a qué nos debe conducir el conocimiento del Padre? ¿Qué tiene que ver con nosotros la vida comunitaria? Recordemos que el Señor Jesús no se quiere ir solo, quiere que toda la comunidad le acompañe, porque igual que el Señor, nosotros venimos del Padre y tenemos que regresar al Padre, pero para ello debemos de tener amistad con el Hijo, debemos de reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida, debemos de reconocer que Él padeció, murió y resucitó, y ese reconocer se profesa propiamente cuando comulgamos al Señor, recordando las palabras que dije al principio. El Señor dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Eso significa, por sentido común, que aquel que no come el cuerpo y la sangre de Cristo, pues le espera la condenación eterna, porque no ha asimilado lo que el Señor nos llama a ser sus amigos. Y el amigo está con el Señor, y el estar con el Señor propiamente es en el momento en que comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la presencia viva y real del Rey del universo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.